Itzenia, Itzenia, es momento de exponer en la clase de Derechos Humanos. ¿Qué? Es momento de comenzar. Empezamos. Acción. Es momento de exponer el caso Neira y otros contra Perú, personas privadas de su libertad. El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la muerte de Víctor Neira Alegría, Edgardo Centeno Escobar y William Centeno Escobar durante el operativo militar en el centro penitenciario El Frontón. El 18 de junio de 1986 se produjo un amotinamiento en el penal El Frontón. Como consecuencia, el gobierno ordenó que las Fuerzas Armadas retomen el control del centro penitenciario. Luego de numerosos bombardeos, 111 internos fallecieron, dentro de los cuales se encontraban Víctor Neira Alegría, Edgar Centeno Escobar y William Centeno Escobar. Sus familiares presentaron un recurso de habeas corpus que fue declarado improcedente debido a que se había decretado un estado de emergencia. Pero Miguel, cuéntanos, ¿qué es un recurso de habeas corpus? Ok, el habeas corpus identifica al derecho que posee todo ciudadano que se encuentra detenido y a la espera de comparecer de manera inmediata y pública ante un tribunal o autoridad. Los jueces, al oír el testimonio del detenido, determinarán si el arresto es legal o ilegal. Constituye una institución de orden jurídico que busca evitar los arrestos arbitrarios. El recurso suele emplearse para impedir abusos por parte de las autoridades, ya que obliga a dar a conocer la situación del detenido ante el juez. Si bien los hechos ocurrieron el 18 de junio de 1986, el 31 de agosto de 1987 es la fecha en la que se presenta la petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y el 10 de octubre de 1990 se remite el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, teniendo su primera audiencia el 6 de diciembre de 1991. En la sentencia de excepciones preliminares, como primera excepción, el Perú dice que la admisión de denuncia ante la comisión solo tienen 3 meses para interponerla. Esto de acuerdo al artículo 46, inciso 1b de la Convención. Así es, pero el 31 de agosto de 1987, la Corte es competente de acuerdo al artículo 62 de la Convención, puesto que Perú es el Estado parte de la Convención desde el 28 de julio de 1978 y aceptó la competencia contenciosa de la Corte. Sin embargo, el 29 de septiembre de 1989, Perú menciona que las instancias internas no se habían agotado por completo. Está bien, pero el 24 de septiembre de 1990, fecha en que la Corte afirmó lo contrario, estableció el principio de estopel. Según la práctica internacional, cuando una parte en litigio ha adoptado una actitud determinada que redunda en beneficio propio o en deterioro de la contraria, no puede luego, en virtud del principio de estopel, asumir otra conducta que sea contradictoria a la primera. Para la segunda actitud, rige la regla de non convisit vinere contractu factum. El principio de estopel ha sido conceptualizada en otros ordenamientos jurídicos, como la doctrina de los actos propios o el principio de la confianza legítima. Entre otras formas, se refiere al mismo principio general del derecho ampliamente abordado por la doctrina. Uno de los principales de los principios generales del derecho es la buena fe, y una de las maneras de proteger y ampararla como principio general es esta regla que les venía mencionando, que es la regla de venire contra factum proprim nulli, por la cual se sanciona como inadmisible toda pretensión contradictoria de un sujeto o comportamiento previo del mismo que generó confianza legítima, es decir, la buena fe objetiva. Entonces por eso la excepción que pone Perú ante la comisión que presentó su demanda ante la Corte una vez que había vencido el plazo previsto por el artículo 51
inciso 1 de la Convención Americana, en la que se menciona que solo se tienen 3 meses. Tampoco puede Perú afirmar que la Comisión no tenía competencia para otorgar una prórroga al plazo de 3 meses que él mismo pidió, pues en virtud de la buena fe no se puede solicitar algo a otro y una vez obtenido lo solicitado, impugnar la competencia de quien se lo otorgó. En la sentencia de fondo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice, en los términos del artículo 5.2 de la Convención, toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal. En consecuencia, el Estado como responsable de los establecimientos de detención es el garante de estos derechos de los detenidos. Y pues en el presente caso, el Perú tenía el derecho y el deber de ejecutar la develación del motín del penal de San Juan Bautista, más aún cuando no se produjo en forma súbita, sino que parece haber sido preparado con anticipación, pues los detenidos habían fabricado armas de diversos tipos, excavado túneles y asumido prácticamente el control del pabellón azul. De las circunstancias que rodearon la develación del penal de San Juan Bautista y del hecho de que 8 años después de ocurrida no se tengan noticias del paradero de las 3 personas a que se refiere este caso, del reconocimiento del señor ministro de Relaciones Exteriores en el sentido de que las víctimas no aparecieron dentro de los sobrevivientes y de que 3 de los cadáveres no identificados sin duda corresponden a esas 3 personas y del uso desproporcionado de la fuerza, se desprende la conclusión razonable de que ellos fueron privados arbitrariamente de su vida por las fuerzas peruanas en violación del artículo 4.1 de la Convención. En cuanto a las reparaciones, la Corte fija 154.040.74, el monto total de las indemnizaciones debidas a los familiares de las víctimas a que se refiere el caso. Ordena el establecimiento de fideicomisos según lo previsto en los párrafos 65 y 66 de la sentencia. Decide que el Estado peruano no podrá gravar como impuesto alguno el pago de indemnizaciones. Decide que el Estado de Perú está obligado a hacer todo el esfuerzo posible para localizar e identificar los restos de las víctimas. Además, declara que no habrá condena en costas. Por lo que en conclusión, en este caso se trata de una discriminación directa, múltiple o agravada,